y acerca de la refinería. Vamos a hablar sobre salud pública, lo vamos a hacer ahora con el doctor Salinas, quien ha sido ministro 2 veces de Salud y que nos va a dar claridad, esperamos, en este panorama incierto que se ha abierto de pronto respecto a los genéricos en el Perú. El ministro Vázquez ha sostenido que hoy saldrá publicado un decreto de urgencia, no ha salido todavía, parece que va a haber una edición extraordinaria del peruano, que dé una norma imponiendo mínimos y categorías de medicamentos genéricos, que es aquello a lo que nuestra población está acostumbrada desde hace 15 años, que haya medicamentos de marca para quienes quieran pagarlos y genéricos. Estamos hablando de los medicamentos esenciales. ¿Por qué hemos llegado a esta situación de confusión e incertidumbre, doctor Salinas? Sí, ciertamente creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el sistema de salud es el abastecimiento de medicamentos. Y aquí no se trata, y escuché con preocupación que el ministro se refería a que este decreto le va a doler a las boticas, a las farmacias, cuando a quien más le duele es al ciudadano que no encuentra medicamentos cuando va a recibir una atención. Pero ¿dónde no encuentra los medicamentos? En los hospitales públicos, en los servicios públicos, en los establecimientos de salud públicos, que es donde tiene que estar garantizado que cuando uno, por ejemplo, tiene el SIS, va, se atiende, les dan una receta, debería ir a la farmacia del hospital Y por recibir ejemplo, su y receta recibir, con, claro, así es, su pero tratamiento. lamentablemente, y esto lo podemos comprobar todos los días, no es así. Entonces el ciudadano tiene que cruzar la calle, ir a cualquier farmacia o botica que haya enfrente y por precio trata de comprar. Y cuidado, que lo sometemos a riesgo, porque también es otro problema adicional, los medicamentos de calidad no están asegurados necesariamente en el almacenamiento. Pueden haber productos vencidos reetiquetados, pueden haber productos del contrabando, etcétera. A veces hasta en la vía pública se venden medicamentos. Entonces, ¿Y desde cuándo pasa esto en los hospitales públicos, doctor Salinas? Usted ha sido ministro cuando usted lo era. ¿Esto sucedía ya? desde luego, este es un tema largo lo que este decreto de urgencia que se da en el 2019 es un poco un paliativo, decir, bueno, las boticas, las farmacias privadas van a colaborar teniendo medicamentos genéricos y asegurando por lo menos de los 31 productos genéricos que se consideraron esenciales, decir, por lo menos siempre van a tener en stock un tratamiento de cada uno de ellos para que el ciudadano pueda utilizarlos. ¿Qué significa un tratamiento? Era un porcentaje, me parece. Así es. O sea, cuando uno habla, por ejemplo, de un tratamiento de un antibiótico, uno calcula que va a usarse 5 días, 7 días, entonces eso es lo que debería haber por lo menos un tratamiento. Eso es lo que decía el decreto. Pero eso era mientras que se hacía una política verdadera de salud para poder abastecer a los hospitales, a los establecimientos públicos, que son más de 8.000 y pico, casi 9.000 establecimientos públicos a nivel nacional, que deberían tener medicamentos. Pero ¿qué es lo que pasa? No se compran, hay una mala programación. Senares, por ejemplo, que es el centro de compras estratégico del Ministerio de Salud, por ejemplo, de insumos, en estos 8 meses de gestión del actual ministro, ha tenido 5 directores. Dígame, don Fernando, ¿qué política puede existir entonces seria, sostenible, en la compra de medicamentos? Entonces ahí empieza el problema, o desde la programación, pero ahí continúa el problema. Entonces no traslademos el problema real de desabastecimientos de medicamentos del sector público, donde estamos obligados a tenerlos, a cruzar la calle para Pero que... es un hecho que la mayor parte de la gente va a las farmacias. Basta ir a una farmacia para ver que hay las colas. Y la gente que va espera pagar lo mismo que venía pagando, de acuerdo a los genéricos. ¿Por qué nos hemos hallado desprotegidos? ¿Es una negligencia del ministerio o hay algún plan acá para limitar nuestro acceso a los genéricos? Yo escuchaba con detenimiento al ministro y en la presentación del Congreso, él decía que no había extendido el uso del decreto, no lo había pedido así, porque estaban planteando otra norma y querían ver qué porcentaje... Claro, que esto era perfectible, que por ejemplo había una lista de 34 medicamentos, porque luego se amplió la lista con 3 más, pero que en realidad eran cientos de medicamentos los que había que incorporar al decreto. Entonces,
¿cuál sería la solución, el replanteamiento? Porque lo que nos está queriendo decir, doctor Salinas, o lo que nos está diciendo con claridad es que este decreto de urgencia en realidad es prácticamente un parche para una situación que no se soluciona. Ahora, sin, por supuesto, considerar que hay pacientes que van a una consulta privada, les emiten una receta y que, por supuesto, también tienen derecho de que la farmacia les dé el genérico, si es que esa es la opción que el paciente considera, ¿correcto? Y de hecho deberíamos tener fundamentalmente medicamentos genéricos de calidad, tanto en el sistema público como en el privado, y uno debería poder acceder a eso. Es más, acá debería ser al contrario. En el ejemplo Mávila de que un ciudadano va a un médico de confianza en su distrito, esa receta debería ser posible que la pudiera surtir yendo a un hospital público donde deberían haber medicamentos genéricos de calidad. O sea, debería ser a la inversa. No es que la receta generada en el hospital se deba surtir en una farmacia privada. Debería ser al contrario, porque eso le daría seguridad al tratamiento y estaríamos protegiendo verdaderamente al ciudadano. De manera que el enfoque hay que cambiarlo. El enfoque no es el que se está dando ahora, es un paliativo, es un parche como bien lo dices, Mávila, pero que tenemos que pensar seriamente en una política de medicamentos. Esto no puede ir para más, no se trata de dar nuevos decretos. Hablan de los porcentajes, por ejemplo, que 20, que 30, 40, 50%, haciéndolo como, y acá tiene un mensaje político que hay que tener mucho cuidado, supuestamente protegiendo al ciudadano de a pie, al que no tiene dinero, etcétera, alentando posibilidades que ya las vimos con el presidente Castillo, alentando y motivando a un grupo de gente, y ahora lo vamos a hacer ¿para quién? Para el señor ANTAURO, porque así son las siglas, me dicen, según el presidente del... Antauro Humala. Así es, vamos a alentar entonces ese tipo de cosas con este tipo de medidas, entre comillas, más que haya populistas, tienen una connotación política, hay que tener cuidado. ¿Populista usted garantizar que hayan genéricos en las farmacias? Lo real sería garantizar que hubiera medicamentos genéricos en los hospitales públicos. Y sin duda, pero no quita que millones de peruanos van a las farmacias. Por lo tanto, están implantadas en todo el país. Por lo tanto, hay que resolver ese problema también. Así es, y por lo tanto... Sobre todo hay muchas veces que uno busca medicamentos sin que haya pasado por un tratamiento médico. Porque tengo dolor de cabeza, no voy a ir a un médico, entonces voy a una farmacia. Ese es otro de los problemas. problemas. Elegir en mi casa. Que son las debilidades del sistema. Sí. Lo correcto y la seguridad es que la automedicación no debería existir. Hay un grupo de medicamentos en todas las partes del mundo donde se pueden comprar. Y hay pero sí le hago una pregunta concreta y sé que el tiempo nos está ganando para ir al gran resumen de la hora, quizá la pueda responder luego. Es, por ejemplo, una persona diagnosticada con gastritis, ¿no? Crónica, que ya sabe que tiene que tomar su protector, el omeprazol a determinada hora. Ya lo sabe, porque padece ese problema. O la hipertensión. Son temas crónicos que uno ya sabe lo que tiene que tomar. Lo que Fernando quiere decir es que uno va a comprar sus medicamentos a la farmacia y debería tener opciones. No se le debería imponer comprar un medicamento de marca que está fuera del alcance de su presupuesto. Vamos a ir a la pausa, porque ya estamos sobre las 9 de la mañana, al resumen de la hora, y regresamos con el doctor Abel Salinas. Conversando con el doctor Abel Salinas, quien fuera ministro de Salud y que nos está dando su punto de vista sobre el mercado de medicamentos en el Perú y las condiciones que deben prevalecer para que accedamos a comprar medicamentos genéricos a bajo precio sin los riesgos que pesan ahora sobre este sector. Ahora, usted nos ha dicho que el tema principal son las farmacias de los hospitales públicos que están desabastecidas, lo que obliga a ir a las farmacias privadas. Ese es un primer escollo. Pero, ¿qué hacer respecto de este decreto de urgencia, que es un asunto para hoy, y de una ley que será discutida en una mesa multisectorial, de manera que sea una solución permanente para los hospitales y para las farmacias privadas? Sí, yo creo que una medida, lo primero, tal como Fernando usted lo dice, tenemos que comprometernos a abastecer a los hospitales públicos de medicamentos, porque ahí está el verdadero problema y la seguridad de los medicamentos. Lo segundo, estas pueden ser unas medidas temporales como la que se planeó en el 2019, pero han pasado muchos años y no se ha hecho nada. Y entonces sí tenemos que tener una política seria de medicamentos. Primero, que los medicamentos se puedan comprar, se pueda hacer una programación adecuada, se puedan programar, se puedan distribuir, almacenar correctamente en los tiempos esperados,
no tener que esperar años o que el paciente no los encuentre, sino todo lo contrario, que los encuentre cuando vaya a su hospital. Para eso tenemos que hacer un cambio en el sistema de compras, definitivo. Lamentablemente, como comentábamos hace un momento, nuestra oficina de compras del Ministerio de Salud, de medicamentos, de productos esenciales, estratégicos, no funciona, está muy rezagado. Y lo segundo, necesitamos una autoridad sanitaria, que ahora es DIGEMIT, que es una dirección general de tercer nivel dentro de la estructura orgánica, a pasar a ser una organización potente con autonomía técnica, administrativa, financiera, para regular y asegurar la calidad de los medicamentos genéricos. Eso porque le iba a si preguntar. no sucede cosas que la gente lo Estábamos dice. conversando, claro, y probablemente no sea popular lo que vamos a decir, pero la calidad de los genéricos en el Perú ¿está garantizada? Ese es el gran problema. Tenemos, como es un mercado, entre otras cosas, imperfecto también por eso, no solamente por el tema de precios, sino porque no reúnen las calidades y nadie puede asegurarlo. Nuestra autoridad sanitaria no está en capacidad. Estamos ¿A quién le invadidos corresponde certificar al la Ministerio calidad? de Salud. Al Ministerio de Salud. Pero el DIGEMIT lamentablemente es una dirección con escasos recursos técnicos, financieros, etcétera, para hacerlo. Y sin autonomía, porque aquí vamos a enfrentar un tema donde puede haber conflicto de intereses muy grandes de los grandes productores. Necesitamos tener una organización fuerte que pueda regular, que pueda decir, este medicamento, este genérico es de calidad, es seguro, y convencemos al ciudadano que lo tome y también al profesional de la salud que lo prescribe, porque es común que la gente Claro, diga, no, es que a mí no me hace bien tal medicamento. La diferencia de precios es abismal en algunos casos, abismal. Y uno dice, pero caramba, ya por sentido común, a ver, ¿qué justifica entonces que uno recurra a una marca si puede? Es decir, ¿dónde está la ventaja de comprar si finalmente el genérico es igual de bueno que el medicamento de marca? Claro. Pero también es cierto que a veces hemos escuchado gente decir, oye, si no me compro tal o cual, no funciona este medicamento, o no lo hace tan bien como el otro, o tengo que comprármelo, pero el que viene de afuera, porque el que compro aquí en el Perú no es tan eficiente como el que alguna vez me compré yo o me regaló mi prima que vino de los Estados Unidos. Sobre todo, por ejemplo, los analgésicos para el dolor de cabeza, que es lo más común, ¿no? Que uno escucha decir. Eso quiere decir que la calidad de los genéricos en el Perú no está entonces del todo garantizada, doctor, y esa es otra línea de análisis. Exactamente, y por eso digo que en una política seria de medicamentos, y aquí yo quiero decirlo claramente y hacer una invocación a nuestro ministro de Salud, no se trata de descalificar a los que opinan, no se trata de descalificar al decano del Colegio Médico, al doctor Neira, un especialista en salud pública, inclusive al suscrito. A mí me da lo mismo que lo que él diga, pero yo ya sé lo que tengo que decir y estoy convencido y no estoy improvisando. Pero evidentemente tiene que haber una política de salud diferente. Y yo creo que pasa por repensar cómo va a ser nuestra autoridad reguladora de medicamentos para garantizar esa calidad, como ocurre en otras partes del mundo. Los genéricos de calidad debidamente certificados funcionan, son seguros, revierten la enfermedad, controlan la enfermedad. Pero si no tenemos eso, tenemos un problema. Y hay que trabajarlo Muy bien, seriamente. doctor Salinas, brevemente, porque el tiempo ya corre, una palabra sobre la política frente al dengue, porque hemos tomado noticia de que va a haber un operativo, un macrooperativo en Pucusana, por ejemplo, con 160 personas encargadas de fumigar. Pero estamos con mucho retraso. El pico es la semana próxima y hay gente que no tienen agua en las zonas más difíciles, por ejemplo, algunas provincias tumbesinas, como nos dijo el señor gobernador ayer, donde por falta de agua tienen que acumular en depósitos que traen los mosquitos. Exactamente, y eso es algo que lamentablemente era previsible, lo comentábamos hace algún tiempo. Los expertos en fenómenos climáticos nos advertían de lo que iba a pasar, y por lo tanto nosotros debimos haber tomado medidas desde mucho tiempo atrás. La alerta y la emergencia aparece hace unas cuantas semanas, cuando ya estábamos en pleno pico, cuando ya teníamos la multiplicación de los casos en forma enorme. De manera que sí, estamos vulnerables, lamentablemente. Hay estrategias que lamentablemente no se han incorporado y en el tema sanitario es el punto final. Pero hay que trabajar mucho antes para que
no existan esos almacenamientos de agua, por ejemplo, indebidos, que haya un agua saludable las 24 horas del día, etcétera. Creo que hay políticas que pueden implementarse fácilmente, con tiempo, y que los resultados podrían ser diferentes y salvan vidas. Bueno, ojalá que se implementen esas políticas. Lo que vemos hasta ahora es un trabajo a última hora y muchas quejas de las zonas afectadas. Estamos batiendo el récord de casos y se producen muertes. Ah, sí, claro que sí. Y en Lima, ya tenemos hasta niños. Yo soy pediatra y tenemos niños también con dengue. Felizmente que no estamos teniendo casos graves todavía en ellos, por lo menos no muy reportados, pero eso no exenta de que pueda ocurrir. Contraídos esos casos que usted ha visto de pacientes suyos niños por estar cerca de algún depósito de agua en algún lugar de Lima. En zonas de Lima, exactamente. A veces simplemente algunos pacientes nuestros han ido de paseo con sus grupos a Chosica, etcétera, y se han contagiado. Bueno, doctor Salinas, gracias por la alerta que usted significa respecto a las políticas frente al dengue también y al desabastecimiento en las farmacias de los hospitales públicos. Y después de eso ha abordado el tema de la situación de los genéricos en las farmacias privadas. Muchas gracias, señor Salinas. Gracias, doctor. Muy buenos días. Vamos a una pausa, Mabel. Así es, 9:15 de la mañana. Vamos a hacer una pausa y regresamos.